El BMW se desplomó sobre Jamila con un crujido metálico. El gato hidráulico había fallado, otra vez. Pero lo que más le dolió no fue el brazo sangrando, sino la risa de Ruiz cuando le gritó: si no aguantas el trabajo de hombres, vete a limpiar baños. Lo que él no sabía es que el nuevo aprendiz lo grababa todo, y llevaba un secreto bajo el overol limpio. El taller olía a aceite quemado y gasolina vieja, una mezcla agria que se pegaba a la piel y la ropa como un segundo uniforme. El zumbido de la amoladora. Los golpes secos del martillo sobre el yunque y la música a todo volumen de una radio estática creaban una cacofonía que ahogaba los gritos de Jamila cuando el BMW naranja se desplomó sobre ella. El gato hidráulico, oxidado y con una mancha oscura de fluido que llevaba meses filtrándose, cedió sin aviso. El automóvil bajó bruscamente, atrapando la manga de su overol azul y arrancándole un jirón de tela junto con un trozo de piel del antebrazo. Jamila contuvo el alarido entre dientes, transformándolo en un gruñido ahogado. Sabía demasiado bien que si hacía ruido, Ruiz le espetaría que exageraba como todas las mujeres. Se incorporó rápidamente, revisando la herida con movimientos calculados para no llamar la atención. La cortadura no era profunda, pero sangraba lo suficiente para teñir de rojo el trapo grasiento que siempre llevaba enrollado en el bolsillo trasero. ¿Otra vez jugando a la víctima, Carter? Rugió Ruiz desde su santuario de cristal, donde estaba recostado en su silla giratoria con los botines sobre el escritorio, viendo highlights de fútbol en su iPhone. Si no puedes con el trabajo de hombres, ahí tienes la fregona. El baño de clientes necesita un repaso. El nuevo aprendiz, un tal Lucas, demasiado limpio, demasiado callado y con las manos sospechosamente suaves para ser mecánico, se acercó con paso cauteloso. Sus ojos, de un verde extrañamente claro bajo el gorro de trabajo, se clavaron primero en el charco de líquido hidráulico, luego en el brazo ensangrentado de Jamila. Ese gato lleva semanas perdiendo presión, murmuró, señalando la máquina con un dedo que no tenía ni una marca de grasa. El manual dice que hay que cambiarlo después de... Ruiz cortó su frase con una carcajada que sonó como un motor diésel ahogándose. Lanzó una llave inglesa mellada hacia Jamila, que impactó contra el suelo con un clank metálico. Manuales, escupió el gerente, masticando las palabras junto con su chicle de menta. Aquí el único manual que importa es el que tengo yo en la cabeza. El BMW del señor Müller tiene que estar listo para las 4, añadió, señalando el reloj de pared cuya manecilla saltó en ese momento a las 3:08 de la tarde con un tic audible. Y si no llega, te lo descuento de la paga. Como la última vez. Jamila apretó la llave oxidada hasta sentir cómo los bordes mellados le mordían la palma. No era la primera herida. Ni sería la última. Se agachó de nuevo bajo el vientre del automóvil, ignorando el dolor punzante en el brazo, el sabor a cobre en su boca por haberse mordido el labio y el sudor salado que le picaba los ojos. El olor a gasolina y sangre se mezclaba en su nariz. Detrás de ella, Lucas seguía plantado como un poste. Pero ahora sus manos, esas manos limpias que jamás habían pasado una junta homocinética, se cerraron en unos puños tan blancos que las cicatrices de los nudillos brillaban como marcas de nacimiento. Su mirada saltó del gato defectuoso al rostro despectivo de Ruiz tras el cristal, luego se posó en la espalda encorvada de Jamila, donde el overol mojado de sudor se pegaba a su columna vertebral como una segunda piel. Algo en su expresión cambió, como si acabara de descifrar el código oculto en una factura de repuestos. Los focos del taller parpadearon como luces estroboscópicas, proyectando sombras movedizas sobre las paredes manchadas de grasa. Jamila se frotó los ojos con el dorso de la mano, dejando una mancha negra en su pómulo. Llevaba 12 horas seguidas arreglando transmisiones con herramientas que parecían reliquias de museo, un torquímetro cuyo display no funcionaba, un juego de llaves hexagonales donde faltaban 3 medidas. Unos alicates que solo cerraban si se apretaban con ambas manos. El pitido estridente de la alarma de incendio sonó por tercera vez esa semana. Nadie se inmutó. Dante, el aprendiz más joven, le lanzó una mirada cansada desde debajo de un Mustang. Otra falsa alarma, murmuró, escupiendo al suelo un trozo de chicle. Ruiz dice que no vale la pena arreglarla.
Jamila sintió con amargura mientras intentaba ajustar una tuerca con una llave que le bailaba en la mano. Sabía demasiado bien cómo funcionaba el sistema, cada herramienta rota tenía su contrapartida en los números de la empresa. Cada extintor vencido, cada cable pelado, cada guante rasgado representaba unos dólares más en el bono trimestral de Ruiz. En la oficina de cristal, el gerente conversaba animadamente con un cliente importante. A través de las paredes transparentes, Jamila podía ver cómo Ruiz señalaba con orgullo el certificado de taller certificado por BMW que colgaba en la pared. Mientras con la otra mano escondía bajo el escritorio el informe de seguridad que llevaba 6 meses sin presentar. El nuevo, Lucas, se acercó sigilosamente al armario de suministros. Con cuidado, abrió la puerta que siempre estaba cerrada con llave y que solo Ruiz podía abrir. Dentro, pilas de cajas nuevas con herramientas brillantes seguían selladas en sus embalajes plásticos. Jamila contuvo la respiración. Había visto ese espectáculo antes. ¿Para qué las tienen si no las usan?, susurró Lucas, pasando un dedo por el polvo acumulado en las cajas. La fecha de entrega marcaba 8 meses atrás. Para las inspecciones, respondió Jamila en voz baja, sin apartar los ojos de su trabajo. Cuando vienen los de BMW, sacan todo esto y hacen como que es lo que usamos diariamente. Luego vuelve al closet. Un estruendo sacudió el taller. Marisol, la técnica eléctrica, soltó una maldición cuando el soldador que le habían asignado explotó en una lluvia de chispas. Las marcas de quemaduras en sus brazos contaban una historia repetida. Ruiz salió de su oficina como un toro enfurecido. «¿Otra vez tú con tus dramas?», rugió hacia Marisol. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no presiones tanto el equipo?». Lucas observó, con los músculos de la mandíbula tensos, cómo Ruiz regresaba a su oficina sin siquiera revisar la herida en el antebrazo de Marisol. Como los otros mecánicos, todos hombres, todos blancos, recibían guantes nuevos cada semana. Como el botiquín de primeros auxilios seguía vacío desde hacía meses, a pesar de las órdenes de compra firmadas que él mismo había visto en el sistema. Por la noche, cuando el último auto salió del taller, Lucas se quedó revisando los archivos en el computador viejo de recepción. Los informes de accidentes laborales aparecían sistemáticamente modificados, error del empleado decían siempre, nunca falla del equipo. En una carpeta oculta, encontró los correos de Ruiz al corporativo, los ahorros en mantenimiento superan los 180,000 pesos este año. Recomiendo continuar con esta política. Jamila apareció en la puerta, su silueta recortada contra la luz amarillenta del estacionamiento. «¿Qué buscas?», preguntó, con esa voz ronca que adquiría después de largas horas respirando vapores de combustible. Lucas cerró los documentos rápidamente, pero no lo suficiente como para que Jamila no viera las cifras en pantalla. El brillo en sus ojos no era solo de cansancio, sino de un reconocimiento amargo. Ya lo sabía. Siempre lo había sabido. El rugido del Porsche 911 Turbo llenó el taller cuando el cliente importante, un hombre de traje italiano y reloj que costaba más que el sueldo anual de Jamila, estacionó bruscamente en el área de servicio prioritario. El motor tosía con un sonido metálico preocupante. «Necesito esto para ayer», exigió el cliente, arrojando las llaves a Ruiz, quien se transformó instantáneamente en una versión servil de sí mismo. Jamila se acercó con su escáner diagnóstico, pero Ruiz la apartó con un gesto. «Tú no. González se encargará de este», dijo, señalando a uno de los mecánicos veteranos. Pero cuando el Porsche estuvo en el elevador, González frunció el ceño. «La batería tiene pérdida ácida», anunció después de una inspección rápida. «Hay que reemplazarla antes de cualquier diagnóstico». Ruiz meneó la cabeza con impaciencia. «No hay tiempo. El señor Vonnegut tiene cena en el club a las 8. Limpien los terminales y háganlo funcionar». Jamila sintió el pinchazo de adrenalina antes de darse cuenta de que había hablado. «Es peligroso. El ácido ya corroyó el soporte. Si salta una chispa. ¿Vas a enseñarme mi trabajo ahora?». Ruiz escupió las palabras mientras empujaba a González a un lado. «Yo trabajaba en motores antes de que nacieras, muchacha. Dante,
tráeme la llave de impacto. El taller entero contuvo la respiración cuando Ruiz comenzó a forzar los tornillos oxidados. Jamila observó horrorizada cómo una gota de ácido de batería caía sobre el piso de concreto, justo al lado del charco de anticongelante que nadie se había molestado en limpiar. Lucas, que había estado observando desde la sombra, se movió como un rayo cuando vio lo que ocurría. Pero era demasiado tarde. El chispazo de la llave al hacer contacto con el terminal positivo fue casi imperceptible. El destello cegador que siguió, no un estruendo ensordecedor, sacudió el taller cuando la batería explotó, enviando trozos de plástico fundido y ácido en todas direcciones. Jamila actuó por instinto. Se lanzó contra el cliente importante, empujándolo fuera de la línea de fuego justo cuando un trozo de metal candente pasó silbando donde había estado su cabeza. El olor a pelo quemado llenó el aire cuando una mecha de su trenza rozó el ácido. El porche ardía ahora, las llamas lamiendo el techo de lona del taller. El sistema de rociadores automáticos, otro gasto innecesario según Ruiz, no se activó. «Llamen a los bomberos», gritó alguien entre el caos. Ruiz, con la cara manchada de hollín, señaló a Jamila con un dedo tembloroso. Ella fue la negra torpe que tocó lo que no debía. El silencio que siguió fue más ensordecedor que la explosión. Todos los ojos se volvieron hacia Jamila, que todavía estaba arrodillada protegiendo al cliente. Su overol estaba chamuscado en un hombro, y el ácido de batería le había dejado un rastro de quemaduras en forma de lágrimas en el brazo derecho. Fue entonces cuando Lucas se quitó el gorro de trabajo y lo arrojó al suelo con un gesto definitivo. Algo en su postura cambió, la espalda se enderezó, los hombros se cuadraron, y cuando habló, su voz resonó con una autoridad que nadie en el taller le había escuchado antes. «Basta». Ruiz abrió la boca para protestar, pero Lucas continuó. «Hay cámaras de seguridad en cada esquina de este taller. Y todas graban sonido». Su mirada se clavó en Ruiz como un cuchillo. «Sabes perfectamente que Jamila tenía razón. ¿Cómo sabías que el gato hidráulico fallaría? ¿Cómo sabías que el soldador de Marisol era peligroso?» El cliente importante se incorporó, ajustándose el cuello de la camisa chamuscada. «¿Y usted quién diablos es?», preguntó con voz temblorosa. Lucas se sacó el overal sucio, revelando la camisa impecablemente planchada que llevaba debajo, con el logotipo bordado de Torres Motors sobre el bolsillo. El mismo logo que colgaba sobre la puerta principal del taller, pero con una diferencia crucial. Bajo él, en letras doradas, decía Lucas Torres, director general. El color abandonó el rostro de Ruiz como el agua de un desagüe. «Usted, no puede ser». «Inspección de seguridad sorpresa», dijo Lucas con una calma peligrosa. «Y por lo que veo, este taller está cerrado indefinidamente». Su mirada encontró la de Jamila, que seguía en el suelo, respirando entrecortadamente. «Bueno, hasta que la nueva gerente decida lo contrario». El taller amaneció con un silencio inusual. Las puertas permanecían cerradas, pero dentro, un ejército de técnicos en overoles nuevos trabajaba para reemplazar cada herramienta, cada cable, cada extintor. Jamila observaba desde el centro del taller, con el brazo vendado profesionalmente y una placa colgando de su cuello que brillaba bajo la luz fluorescente, jefa de taller. Ruiz había desaparecido la noche anterior, escoltado por seguridad corporativa después de que las grabaciones de las cámaras revelaran no solo su negligencia, sino los sobornos a inspectores y el desvío de fondos. Pero mientras Jamila firmaba la recepción de las nuevas herramientas, un mensaje anónimo llegó al grupo de WhatsApp del personal, una foto de Ruiz sonriendo con el vicepresidente de operaciones en un campo de golf. Tomada esa misma mañana. Dante, ahora con un contrato formal y documentos en regla gracias al abogado de Lucas, se acercó con una caja de herramientas nuevas. «Dicen que Ruiz consiguió trabajo en Autotech», murmuró, pasándole una llave dinamométrica digital. El gerente de allá era su compadre. Jamila asintió sin sorpresa. Apretó la llave en su mano, sintiendo su peso perfectamente balanceado, tan diferente a las reliquias oxidadas con las que había trabajado por años. Marisol, con su nuevo equipo de protección para soldadura, les hizo señas desde el elevador donde instalaban un sistema de seguridad mejorado. «Oye, jefa,
dijo Dante con media sonrisa, ¿sabías que Torres tiene otros 11 talleres? El pitido de un BMW entrando al taller interrumpió la conversación. Lucas bajó del auto, pero no llevaba overol de aprendiz sino un traje oscuro. En sus manos sostenía una carpeta gruesa. Informes de seguridad de los otros talleres, dijo, entregándosela a Jamila. 3 tienen condiciones peores que este. Jamila hojeó los documentos, deteniéndose en las fotos de extintores vacíos, elevadores con cables desgastados y baños sin ventilación. Al final, una lista de nombres, todos los gerentes regionales, incluido el vicepresidente que había protegido a Ruiz. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Jamila, mirando a Lucas a los ojos. Él sostuvo su mirada. Lo que debería haber hecho hace años. Pero necesito que alguien conozca la realidad de los talleres me acompañe. Alguien que los mecánicos no vean como otro traje corporativo. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la radio de Dante, donde un locutor anunciaba, el escándalo en Torres Motors continúa tras la renuncia del vicepresidente de operaciones, quien según fuentes internas sabría. Jamila cerró la carpeta con un golpe seco. Necesito 2 cosas, dijo, señalando el taller con el mentón. Primero, que cada empleado aquí reciba pago retroactivo por trabajar con equipo defectuoso. Segundo, abrió la carpeta y señaló una foto de un taller en el barrio este, que empecemos por este. Allí trabajan 3 de mis primas. Lucas sonrió, pero fue una expresión dura, determinada. Sacó su teléfono y marcó un número. Vanessa, prepara los cheques y los contratos de indemnización. Y llama a prensa, hizo una pausa, mirando a Jamila. Vamos a necesitar testigos. Mientras Lucas hablaba, Jamila se acercó al BMW que él había traído. Corrió los dedos por el capó impecable, recordando las miles de manos negras y morenas que habían construido esa máquina perfecta, siempre en las sombras. Hoy, por primera vez, la luz del taller se reflejaba clara y brillante en su nueva placa de jefa. Pero sabía que la verdadera reparación, de los autos, de las vidas, del sistema podrido, apenas comenzaba. Esta no es solo la historia de un taller, sino de todas las personas invisibles que mantienen el mundo en marcha. Si crees que las empresas deben hacer más que generar ganancias, suscríbete para más historias donde la justicia se abre paso entre tornillos oxidados y corazones cansados. Porque el cambio comienza cuando alguien decide dejar de mirar hacia otro lado. ¿Serás tú ese alguien?